Y este lunes se retomó la audiencia que está tratando el caso de Julian Assange, la posibilidad de una extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos para, pues, bajo las acusaciones que está realizando Estados Unidos en contra del editor australiano que estuvo ya varios años, cerca de 7 años, como asilado político en la Embajada de Ecuador aquí en el Reino Unido. Y luego en abril, el 11 de abril del 2019, pues se le retiró esta condición de asilado político y fue detenido por las autoridades británicas. Tenemos aquí con nosotros a Fidel Narváez, él es ex cónsul de Ecuador aquí en el Reino Unido y estuvo parte de ese proceso acompañando a Julian Assange en esa época en las instalaciones de la sede diplomática ecuatoriana, y también pues se estableció lazos importantes de amistad con Julian Assange, que en este momento se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad al este de la capital británica. Muy buenas tardes, Fidel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a ustedes y el gusto es mío. Fidel, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso en medio de la crisis, de la pandemia, de lo que ha vivido Julian Assange. Se ha hablado de dificultades que está enfrentando, de un aislamiento bastante fuerte, de algunas restricciones, y en medio, por supuesto, de esta pandemia, pues se habla también de algunas negligencias en lo que tiene que ver con la protección en contra del virus. ¿Qué información tienes tú sobre estos meses difíciles para Assange? Bueno, mira, en efecto, ciertamente la pandemia afecta a todo el mundo, en todos los países, y es evidente que un régimen carcelario eso va a tener una afectación quizás incluso mayor. Pero el problema de el tratamiento injusto, yo diría que incluso vengativo en contra de Julián, no tiene nada que ver con la pandemia. Ya mucho antes de la pandemia, Julian Assange está pasando en una prisión de máxima seguridad sin cumplir ninguna sentencia. Recordemos que cuando fue expulsado de mi embajada, Julian Assange tuvo cargos por haber roto su fianza, que en este país no es un crimen, es una ofensa menor y normalmente no se castiga con prisión. Él tuvo una sentencia desproporcionada que ya la cumplió hace un año. En septiembre del año pasado ya cumplió su sentencia por haber roto una fianza. Desde ese entonces continúa en una prisión de máxima seguridad, en condiciones de aislamiento antes de la pandemia, nada que ver con la pandemia, con una restricción de visitas incomprensible, solamente 2 visitas sociales al mes, aparte de las que tenían derecho, por supuesto, sus abogados. Pero una vez que se da la pandemia, esto se empeora aún más, ¿no? Entonces, las audiencias de extradición que han empezado el día lunes, Julian Assange llega en una situación prácticamente de indefensión, porque no ha podido ver a sus abogados, prácticamente no los ha visto en los últimos 6 meses, no ha podido siquiera leer plenamente la nueva documentación presentada por los Estados Unidos en contra de él, que la presentaron a última hora, hace apenas unas semanas, lo cual no ha permitido que sus abogados puedan tratarla en detalle con él. Por ponerte un ejemplo nada más, ¿no? En cuanto al tema netamente de sustancia legal, pero evidentemente una prisión de máxima seguridad en condiciones de aislamiento, cuando digo aislamiento digo que él pasa apenas 1 o 2 horas fuera de su celda. Tienen un efecto, por supuesto, en su salud física, ha perdido mucho peso, ha seguido perdiendo peso, y evidentemente en su estado emocional. Ahora, la situación es que desde este lunes se retoma todo lo que tiene que ver con este juicio y se podría definir si se extradita o no. Esto sería en cuestión de semanas. ¿Qué podría pasar si se aprueba por parte del Tribunal Británico esta extradición y debe ser trasladado a Estados Unidos?
Bueno, están en juego muchas cosas ahí. No solamente la suerte y el destino de un periodista, que no es culpable sino de publicar la verdad, información verdadera de interés público, es decir, lo que hacen los periodistas. Eh, no se trata solamente de él, habría ahí un precedente nefasto para el periodismo de investigación, porque si se llega a aplicar las leyes norteamericanas de espionaje a una persona que no es norteamericana, que no ha publicado en los Estados Unidos, simplemente porque los Estados Unidos están descontentos con el contenido de esas publicaciones, que dicho sea de paso, han expuesto los mayores crímenes de guerra de la historia. Julian Assange ha expuesto, ha develado los mayores crímenes de guerra de la historia y por supuesto ha develado a los criminales. Ahora los criminales lo quieren enjuiciar. Quien develó va a ir a la cárcel, está en la cárcel, pero quieren condenarlo de por vida a cadena perpetua. Y los responsables de esos crímenes ni siquiera están siendo ni investigados, menos aún procesados. Entonces, ese es el gran riesgo de la extradición de Julian Assange. Pero además, yo creo que está a prueba también el sistema de justicia en el Reino Unido. Esta es una decisión que la va a hacer una jueza inglesa, británica, de acuerdo a la legislación británica. Y evidentemente eso abriría una puerta para que cualquier otra persona que sea considerada un ofensor político, ese es el punto de esto, que son ofensas políticas, el supuesto espionaje del cual se lo acusa, o las leyes de espionaje con las que lo quieren castigar, se refieren a crímenes políticos, y los crímenes políticos universalmente no pueden ser criminalizados ni estar sujetos a extradición. Entonces, me parece a mí que sería muy triste para el sistema jurídico británico. Sí, usted habla precisamente de manera muy fuerte contra el sistema jurídico británico. Ha hablado de que es injusto, de que es incluso está incumpliendo con las defensas de los derechos humanos. ¿Por qué usted ha sido tan crítico de pues la posición que ha tomado los tribunales y incluso él estuvo pagando estas 50 semanas de que había sido condenado luego de haber evadido la justicia? Recordemos, él estaba siendo perseguido para una extradición en Suecia por delitos relacionados con abusos sexuales en los años 2010 y 2011. Él pagó esta condena, digamos así, de 50 semanas y sin embargo está allí, y usted ha sido bastante crítico y enérgico para hablar del sistema jurídico de este país. Bueno, el sistema jurídico es parte del sistema político también, ¿no? Este es un caso más político que jurídico, pero el sistema jurídico está completando lo que el sistema político ha hecho durante todos estos años, ¿no? Es decir, cuando Gran Bretaña ha respetado un derecho humano, como es el derecho al asilo, que Julian Assange tuvo, garantizado por mi país, cuando Gran Bretaña rodeó la embajada por 7 años, a un costo enorme de millones de dinero de los contribuyentes británicos, supuestamente para para atrapar a una persona que no tenía cargos de nada, que estaba requerido para una investigación. Él nunca tuvo cargos en Suecia de nada. Los suecos jamás llegaron a acusarlo formalmente de nada. Eso da una muestra de una persecución, por supuesto. El castigo de 52 semanas es inédito. La jueza en 15 minutos resolvió eso sin darle prácticamente el derecho a defensa. Y prejuiciadamente, públicamente, la jueza ha dicho que se trata de una persona narcisista, cuando nunca había hablado ni con Julian Assange, y lo había visto apenas 15 minutos. Eso me parece a mí que no sucede en ninguna corte del mundo. Tercero, este aislamiento con la falta de
de acceso a preparar su defensa. Él está tratando de defenderse de una pena de muerte prácticamente. 175 años es una pena de muerte por donde se lo vea, ¿no? Eso me parece a mí que es persecución. Hoy en día hay evidencia, además, de que la Fiscalía británica presionó a la Fiscalía sueca para que no cierre esa investigación y Julian Assange no pueda salir de la Embajada del Ecuador. Eso está develado ya por periodistas de investigación que han hecho uso de las leyes de acceso a la información en el Reino Unido, ¿no es cierto? En la manera como se está conduciendo este caso. Estas son las audiencias ya propiamente del juicio, pero han habido audiencias preparatorias a las cuales yo también pude asistir, en las que Julian Assange, antes de la pandemia, estaba en una jaula de vidrio, cuando es potestad de la jueza dejarlo sentar junto a sus abogados, porque de esa manera permite que él pueda dirigir su defensa. No lo puede hacer detrás de una jaula de vidrio. Y ayer entiendo que la jueza le llamó la atención porque evidentemente él quiso expresar su descontento con alguna de las alocuciones que se estaban haciendo por parte de la fiscalía. Él no tendría necesidad de eso si está sentado junto a su abogado. Pero si está detrás de una mampara de vidrio, evidentemente está en ventaja, ¿no? Hay muchos ejemplos como para decir, y no lo digo yo que soy su amigo y que tengo interés, por supuesto, en que sea libre. Las campañas de solidaridad con Julián han llegado a recolectar grandes cantidades de firmas de diferentes sectores. En el caso del tratamiento jurídico británico, pues hay una lista enorme de juristas muy prestigiosos, también británicos, pero sobre todo internacionales, que consideran que él está siendo víctima de persecución judicial. Ese también es el criterio del relator de las Naciones Unidas en contra de la tortura, Nils Melzer, que es un jurista. Fidel, finalmente, ¿hay una fecha para conocer los resultados de este juicio, de esta decisión sobre la extradición? Bueno, se estima que podrían ser entre 3 y 4 semanas, que duren las audiencias como tal, y a partir de eso supongo que la jueza tomará también algunas semanas para anunciar su decisión. Entonces, yo creo que estamos hablando de 2 meses hasta saber qué sucederá en el caso de Julián en la Corte Británica. En la Corte de primera instancia. Sí. Muchísimas porque gracias, Fidel, hay posibilidad de apelación, hay posibilidad de apelación a una corte superior, y eso podría alargar el proceso hasta un año más. O sea, todavía hay posibilidades de seguir, digamos, en esta lucha para conseguir que se vuelva, se pueda cambiar esta posibilidad de extradición. Muchísimas gracias, Fidel, por este contacto, por la información. Vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra. Quizás en un par de meses estaremos nuevamente haciendo contactos contigo, que eres la persona dentro de la comunidad latinoamericana aquí en el Reino Unido más cercana a Julian Assange, quien ha estado incluso pues secándose con él, y en el día lunes incluso estuviste presente en el juicio de que se retomó a propósito de este proceso que se lleva a cabo aquí en la capital británica. Muchísimas gracias por el contacto. A la orden, gracias.